Muy buen día, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Bendito sea el Señor que nos concede un día más para celebrar a nuestro Salvador. Vamos a leer juntos Hebreos 4. Los tiempos postreros, el Señor anunció que cada vez serían más oscuros, pero conforme avanza la oscuridad en el mundo, obviamente va a ser más y más claro cuando empieza a amanecer. Y estamos totalmente confiados que el lucero de la mañana amanecerá en muchos corazones y seguirá siendo así, porque el final de los tiempos, el último de los llamados, responderá y entonces vendrá el fin. Los postreros tiempos, algunos dicen, el Señor siempre han dicho que viene, sí, pero los postreros tiempos empezaron a partir de la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia hasta este día. Y repito, debemos de estar todos los días conscientes que nuestro Señor viene, porque si somos suyos, necesitamos vivir con esa totalmente conciencia, y si estamos así también estaremos todos los días viviendo para su gloria y proclamando su verdad. Y su verdad nos dice aquí en Hebreos 4, 12 y 13 qué es lo que hace su verdad. Así que juntos vamos a leer para recordarnos. Dice la palabra de Dios, la santa palabra y poderosa palabra de Dios en Hebreos 4, verso 12, juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Todos hemos sido creados por Dios. Crean o no crean en Dios, todo ser humano ha sido creado por Dios. Y todos, como dice aquí lo que leímos, hemos de dar cuenta a Dios. Si estamos en Él, en la fe del Hijo de Dios, o si no lo estamos, y obviamente las cosas serán muy diferentes. Como la vida cristiana empieza realmente, la vida de Cristo en cada uno de nosotros empieza precisamente con la realidad de que Dios es santo y nosotros no. Con la realidad de que el pecado mora en nosotros y en el Señor solo santidad y pureza y perfección. Es por eso que la oración se hace una necesidad para el creyente. Hemos estado estudiando acerca de la oración y vayamos al Salmo 32. Por favor, acompáñenme al Salmo 32. Salmo 32, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluye brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos los rectos de corazón. Amén y amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es verdad. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos por tu Santo Espíritu, ilumines las tinieblas de nuestro corazón y derrumbes todo argumento que se levanta en contra de ti. Señor, gracias que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y bondad, pero que no dejas por inocente al culpable. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, quien vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Gracias que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y a la cruz fue en nuestro lugar. Tomó nuestros pecados, pagó por nuestras culpas y recibió la justa ira de un Dios santo que debe descargar la perfecta justicia sobre el pecador. Y tú, Señor, a nosotros descargaste tu amor, misericordia, y en Cristo Jesús nos has tomado como justos, como santos, como apartados por ti, lavados por ti. Y en Cristo Jesús, en el poder de su resurrección al tercer día de los muertos, nos dio una nueva vida y somos una nueva creación. Gracias te damos porque tu Santo Espíritu, Señor, habla a tu iglesia y hablará siempre hasta tu nueva venida, Señor, que esperamos. Y en tanto que llegas, Señor, glorifícate. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y trae arrepentimiento y fe a los perdidos y fortalece la fe de los santos. En el nombre de Jesús, para tu gloria te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Primera de Timoteo nos dice el apóstol Pablo que él insta a todos a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y también por los reyes que están en eminencia, pero por todos los hombres. Y hemos estado hablando de la oración durante 8 domingos y algunos de nosotros nos tocó tomar algunas oraciones escritas en algunas estampitas y leerlas, porque así nos enseñaron desde pequeños. Para muchos la oración se convierte meramente en una repetición de frases u oraciones que no tienen realmente ningún significado. Pero toda la palabra de Dios es el mejor libro de oraciones que tenemos, y particularmente el libro de los Salmos. Por eso leímos el día de hoy el Salmo 32, porque es un libro, un salmo, particularmente un salmo de aquellos que se les conoce como salmos penitenciales, que son aquellos salmos en donde mayormente se trata de el reconocerse pecador y obviamente también el pago de este pecado. Y quisiera que viéramos
esa relación que hay siempre entre pecado, culpa y, gracias a Dios, perdón. Pecado, culpa y perdón. Y creo que este Salmo 32, como uno de los salmos penitenciales, como el 51, el 36, el 102, y hay un buen número de salmos penitenciales, repito, como es algo natural en nosotros, entre comillas, natural, como pecadores que somos, el que pequemos, es el Evangelio de Jesucristo vino para pecadores. Y la luz de la verdad nos debe atravesar y deshacer las mentiras que hubiese en nuestros conceptos. Y gracias a Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana, y podemos, repito, siempre ver nuestra necesidad de oración para ser libres de toda condenación. En este salmo quisiera que viéramos en el versículo 1 y 2 la bendición del perdón. Versículos 1 y 2, la bendición del perdón. Versículo 3 y 4, la aflicción de la culpa. La aflicción de la culpa, verso 3 y 4. Versículo 5, la confesión del pecado. La confesión del pecado. Versos 6 y 7, la libertad de la oración. La libertad de la oración. Y verso 8 al 11, la confianza y la misericordia. Confianza y misericordia. Veamos acerca de la bendición de ser perdonado. Dice el salmista de esta manera, es un salmo de David, y si se fijan ahí dice arriba masquil. Masquil, cuando vean la palabra masquil, dice específicamente, este es un salmo de enseñanza. No quiere decir que todos los demás salmos no sean de enseñanza, pero los que dicen masquil son particularmente para que aprendamos. Así que con la gracia de Dios y el Espíritu Santo, veamos lo que nos dice. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado, y la palabra bienaventurado es qué bendecido, cuán feliz, cuán gozoso, cuán grande recompensado es. ¿Quién? El hombre, fíjense bien, aquel cuya transgresión sabemos bien que es un sinónimo de pecado, falla, ofensa, pero todo en relación a Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Es perdonada. Es una particular liberación. Es una particular emoción. Es una particular sensación. El estar plenamente convencidos de que hemos sido perdonados. En el diario vivir con nuestros hijos, cuando somos padres y tenemos hijos pequeños, tú y yo fuimos alguna vez hijos de nuestros padres, y cuando hacíamos algo que nos reprendían y nos castigaban o nos daban ane por la cuestión de nuestra falta que ya había llegado a sobrepasar todas las advertencias que nos hicieron, sin embargo, a pesar de que nos reprendían, castigaban, sin embargo, como hijos, cuando estábamos con la conciencia, ya teníamos claridad de nuestra falta contra su autoridad, nos sentíamos como no dignos de poder acercarnos a ellos, como avergonzados. Así llegábamos con ellos. Y sin embargo, cuando veíamos en ellos que no había nada, no había coraje, no había resentimiento, sino simplemente la libertad de poder nuevamente abrazarte, darte un beso y volverte a decir cuánto amor, con hechos también. Mis amados, qué liberador era esto. Qué sensación realmente nos daba el que nuestros padres, después de habernos descubierto, porque difícilmente faltábamos a nuestros padres y les confesábamos nuestros pecados por iniciativa propia. Normalmente éramos descubiertos.
Y entonces éramos reprendidos, pero cuán liberador era el acercarnos a ellos con vergüenza, pero sin embargo ellos, después de la reprensión o después de la consecuencia natural de nuestra falta, como que no había pasado nada, no había ningún resentimiento. Mis amados hermanos en la fe, ciertamente un día el Señor reveló las abundantes riquezas de su gracia para que pudieses ver su santidad y tu pecado como yo lo vi. Y en ese momento reveló su gloria en la cruz, en Jesucristo, su Hijo amado, pagando en nuestro lugar por la consecuencia de nuestros pecados, que es culpa y condenación. Y Jesucristo cargó con todas nuestras culpas y toda la condenación que derivaba de esos pecados. Y es ahí cuando podemos ver la misericordia de Dios, el gran amor y el gran paciencia de Dios. Y eso nos trajo un quebranto, y su generosidad, su benignidad, su paciencia, su tolerancia, nos trajo arrepentimiento. Eso es lo que dice Romanos 2:4. Y repito, qué paz, qué descanso, qué alivio saber que ya no hay juicio por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, y al tercer día resucitar. Ciertamente venció la muerte, que es simplemente derivada del pecado, porque la paga del pecado siempre será muerte, pero la dádiva del Señor, el don del Señor, el regalo del Señor es vida eterna por medio de lo que hizo Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Él vive y reina y sigue salvando y sigue perdonando. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión, cuyo pecado es perdonado, es cubierto, ya no llega a presencia del Señor. Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados quedaron cubiertos, borrados delante de su santidad. Versículo 2: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor ya no más, no es el papá que te está todavía viendo feo, no es el papá que te las está contando a ver cuándo vuelves a caer. No es como nuestros padres terrenales. Es el papá que después de haber aplicado el castigo correspondiente al pecado y a la culpa, después llega y te abraza. En Lucas 15 tenemos la historia de un hijo pródigo que le pidió a su papá: dame todos los bienes, no quiero más estar en la casa. Se fue y los derrochó, dice la palabra, con prostitutas y en juegos, y tiró su dinero y terminó cuidando puercos. Y tenía tanta hambre y le daban ganas de tomar las algarrobas para comerlas. Y sin embargo, ahí en el chiquero, Lucas 15 nos dice que este hombre volvió en sí mismo, volvió en sí. La revelación de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo trajo a vida, porque se dio cuenta de que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y entonces se acordó: sigue siendo mi padre, sigue siendo el mejor lugar donde yo estaba, y ahora ¿en qué lugar y en qué condición estoy? Y es entonces cuando tomó la decisión de regresar y decirle: ya no quiero que me consideres tu hijo, quiero que me consideres como el más bajo de tus sirvientes, pero sé que tendré techo, vestido y comida. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El padre estaba a la puerta y tan pronto vio que el hijo venía arrastrando la vergüenza, el padre corrió y lo abrazó. Nada, no empezó a reprenderlo y a decirle: mira bien cómo llegas, cómo vienes hecho como un puerco, porque anduviste entre los puercos. No, el Señor lo abrazó, y su gran amor cubre multitud de pecados. Eso es lo que nos ocurrió en el día de nuestra salvación, pero eso es lo que nos ocurre cada mañana.
Cuando amanecemos por la misericordia de Dios, a pesar de que el día anterior fallamos, y este día fallamos y mañana fallamos, porque somos carne, porque estamos en un cuerpo de muerte, y sin embargo no queremos más volver a lastimar ahora al Espíritu de Jesús que habita en nosotros, porque es el Espíritu de Jesús el que nos selló en el día de nuestra redención. Es por el Espíritu de Jesús que nos dimos cuenta que estábamos en una porqueriza. Es por el Espíritu de Jesús que venimos a arrepentimiento y una fe, porque la fe es porque ya tenemos el Espíritu de Jesús. Romanos 10:17 dice que la fe resulta del oír. La fe resulta por el oír. O sea, el Señor tiene que abrir nuestros oídos, pero dice que el oír resulta por la palabra de Dios. Romanos 10:17 claramente dice que primero es la palabra, el evangelio, el mensaje de la salvación, las buenas noticias. Tus pecados están perdonados, ya fueron pagados, voltea a la cruz. Bendito Señor, que sin pecado alguno, en total obediencia al Padre, y habiendo sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, recibió el castigo de nuestra paz para con Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que resucitó al tercer día, y ahí empezó a enviar las buenas nuevas de salvación para muchos, como los que estamos aquí. Y esto ha sido en todo el mundo, aunque no éramos israelitas geográficamente hablando, pero obviamente somos también del Israel del Señor, injertados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuán bienaventurado es el hombre, dice el versículo 2, a quien el Señor no culpa de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, por un lado, ya no, la culpa ya no es cargada a ti, fue cargada a Jesucristo en la cruz. Cristo pagó por la condenación derivada de la culpa. Dios es santo, 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 y no admite ninguna posibilidad de que un pecador llegue delante de su gloria. Totalmente es desechado. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe, mis amados hermanos. Y dice aquí en el versículo 2, el Señor, el único que puede juzgar, no es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu jefe, tu jefa, tu mamá, tu papá, no, es el Señor el que pone culpa, nadie más, porque Él es santo y por tanto Él es juez. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de maldad y en cuyo espíritu ya no hay engaño. O sea, no hay engaño. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, ya no tenemos que estar jugando con el engaño, como que aquí no pasó más. Y tampoco tratar de estar engañando al Dios que jamás podremos engañar, porque Él conoce nuestros pensamientos. La bendición del perdón. Versículo 3 y 4 nos habla que mientras no ocurre esto, hay un peso, hay una tremenda aflicción mientras no ocurra esto de la primera porción. Versículo 3 y 4, la aflicción de la culpa. Lo dice así, lo dice mejor el salmista. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Mis amados hermanos, como hijos de Dios, nosotros sabemos bien lo que es el pecado, porque no hay manera de llegar a Dios si no nos es mostrado antes que todos somos pecadores, y por cuanto somos pecadores estamos destituidos de llegar ante su presencia, de su gloria. Y ya sabemos lo que es el pecado. Ya sabemos, ahora con más razón, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros abiertamente pisoteamos la verdad de Dios, la santidad de Dios que nos ha sido dada. Tenemos el Espíritu Santo que ha hecho un templo santo en cada uno de nuestros cuerpos mortales. Y repito, el Espíritu Santo inmediatamente va a iluminar nuestra conciencia y nos hace ver culpa,
culpa, culpa. ¿Por qué? Por pecado. Pero aquí dice el salmista, mientras callé mi pecado, hay una consecuencia. Mi cuerpo se consumía con mi gemir durante todo el día. El pecado no te trae un problema de un momento cuando te acuerdas de él, no. Te trae una consecuencia todos los días completitos, en tanto que no confieses tu maldad, tu pecado, tu falta. Obviamente estoy hablando no solamente contigo, mi amado hermano, hermana, porque eso es para los creyentes, pero ciertamente cuando tú y yo recibimos la revelación por primera vez en nuestras vidas de la gloria de Dios, ya traíamos tanto peso y aflicción de cargar con tanto pecado en nuestras vidas, que fue algo glorioso. Es demasiado el peso que estábamos cargando y ocultando con todas las mentiras que podíamos manejar para seguir siendo engañados por nosotros mismos. Y el diablo, obviamente, nuestro padre en aquel tiempo, haciendo de nosotros sus esclavos. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 4 dice, porque día y noche, día y noche, día y noche. Eso habla de un día completo. Día y noche tu mano, la mano de Dios, pesaba sobre mí. Pesaba sobre mí, mis amados hermanos. El pecado trae el juicio de Dios. Pero sí, yo sé que puedes contestar, bueno, mi juicio ya fue puesto en Cristo. Sí, pero el Señor es santo. Y el Señor es santo y nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. Porque nos ha dado su Espíritu Santo. Ahora, si cometemos pecado por imprudencia, si cometemos pecado sin darnos cuenta de, como quiera, el Espíritu Santo va a traer, lo va a iluminar, porque Él es santo y habita dentro de nosotros. Día y noche tu mano pesaba sobre mí. Sigue diciendo el versículo 4, mi vida, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mis amados, muchas veces se manifiesta esto en una inconsistencia. Tú antes puedes sentir que estás en tu mejor momento y de repente empiezas a declinar, a decaer. Te sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes oprimido, te sientes confundido. Sientes que no están saliendo las cosas como deberían de salir. ¿No será que la mano del Señor está sobre ti? Y es por eso que tu vitalidad natural se está desvaneciendo paulatinamente. ¿No será esto, mis amados, la solución? ¿Cuál es la solución? La aflicción de la culpa va a estar ahí. Porque ya no somos del diablo. El diablo nos ayuda nada más a seguir creyendo que podemos vivir con toda y culpa y pecado, y que podemos seguir añadiendo pecado sobre pecado y que no va a pasar nada. Porque mientras nadie nos descubra. Pero nuestro Señor Jesús no maneja así las cosas. Nuestro Señor Jesús nos hace voltear y ver su amor, ver su misericordia, ver su perdón, colgando ahí en una cruz el Hijo de Dios, Jesucristo, el único santo, 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 verdaderamente hombre y de carne, y verdaderamente Dios también, cargando con el pago de nuestra condenación, recibiéndola Él ahí, la ira justa de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, antes éramos hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Mas Dios en su misericordia, repito, nos trajo a vida juntamente con Cristo, porque Cristo pagó, Cristo nos quitó el peso de la culpa, lo cargó Él, para que nosotros fuéramos liberados de esa mano y de esa aflicción de la culpa. Amado hermano,
Confiesa. No cargues más con lo que ya cargó Cristo. Mientras sigas callando tu pecado, mientras sigas tratando de minimizar tus faltas, mientras sigas poniendo tu yo por encima del gran yo soy, vas a seguir viviendo de una manera tan miserable como cualquiera de nosotros vive, si quiere estar verdaderamente en Cristo y al mismo tiempo viviendo como el mundo, al mismo tiempo creyendo las mentiras otra vez que nos tuvieron cautivas y al mismo tiempo siguiendo los deseos del yo con minúscula. La aflicción de la culpa, el peso de la culpa, el gemir que causa la culpa, es lo que vemos en estos versículos 3 y 4. Pero el versículo 5 nos habla de la confesión. Fíjense nada más, versículo 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi maldad, mi iniquidad, te manifesté. O sea, voluntariamente lo confesé, lo hablé, lo dije. Obviamente esto tiene que ver primeramente con Dios. Mis amados, el pecado siempre es en relación a santidad. Y si siempre es en relación a santidad, estamos hablando de Dios es santo. Pero segundo, nuestro Señor Jesucristo nos dejó 2 mandamientos. 1, amar a Dios por encima de todo. Y 2, amar a mi prójimo como a mí mismo. 2 mandatos. Nuestra relación es hacia arriba, pero también es hacia los lados, es horizontal, es vertical y es horizontal. Dice claramente: yo te manifesté mi pecado y no encubrí mi maldad, mi iniquidad, aquello que me hace o que me lleva a pecar. No la encubrí, la manifesté. Así como lo confiesas delante de Dios, si tu falta fue contra tu hijo, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hermano en la fe, contra inclusive aquel incrédulo que tanto te ha ayudado y tanto Dios lo ha usado en tu vida, nosotros debemos de, como dice aquí, manifestar: este es mi pecado y ya no la cubro más. Muchas veces pasa en la vida de un verdadero creyente. ¿Cómo se da cuenta que nació de nuevo? ¿Cómo se da cuenta verdaderamente que ahora sí es cristiano? No solamente es un congregante en una iglesia, sino verdaderamente nació de nuevo. Te digo cómo. Ya no puede vivir en pecado como si nada pasara. Ya no puede pecar y sentirse tranquilo u olvidarse inmediatamente de su pecado. No. ¿Por qué? Porque el versículo anterior lo dice: la aflicción de la culpa. Ahora sí es otra vez sensible al peso de la culpa. Y lo único que siente es la necesidad de liberarse, confesando su culpa, su pecado, reconociendo: fallé. Y reconocer implica perdón una vez más. Perdón una vez más, perdón una vez más. No tiene nada de malo. El pecado no tiene nada de malo en sí mismo, en cuanto a que nosotros ya fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte que nos trae en Cristo Jesús. Pero ciertamente Dios nos llama a ser santos como Él es santo, y por tanto que Él nos llama a ser santos, debemos de no dejar dentro de nosotros aquello que endurecerá nuestro corazón, aquello que paulatinamente nos irá alejando cada vez más y más y más y más, al grado que Judas terminó colgándose, terminó suicidándose, matándose, habiendo sido discípulo de Jesús. El peso de la culpa lo agobió, pero no corrió a la cruz a confesar su pecado, corrió con aquellos que le habían dado monedas a cambio
de la vida de Jesús corrió hacia el mundo. Mis amados hermanos, todos los días tenemos acceso al trono de la gracia. Todos los días tenemos acceso al perdón que Dios nos ha dado en Cristo Jesús por medio de su sangre derramada a nuestro favor. Confesemos nuestro pecado, como dice aquí: te manifesté mi pecado y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré, dice el versículo 5, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? Al Señor, repito, al Señor, al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado, consecuencia de un hijo de Dios que confiesa su pecado, tiene una respuesta de Dios: misericordia, misericordia, misericordia. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Libre otra vez, libre. ¿Cuántas veces libre? Siempre libre, una y otra vez libre. ¿Pero qué requiere? Requiere de un acto de humillación. Requiere de un acto de valentía. Requiere de un acto de vergüenza. Sí, con vergüenza nuevamente llego ante ti y no sé, no pude, etcétera. Dios nos conoce a cada uno de nosotros porque Él nos formó, Él nos creó y Él nos salvó. Él nos hizo una nueva creación, nuevas criaturas somos en Cristo. Y es el poder de la misericordia y el poder del Evangelio que nos sigue sosteniendo diariamente. ¿Por qué? Porque siempre en la confesión del pecado encontraremos libertad. Libertad. Y eso es lo que nos dice a continuación la siguiente porción de la Escritura. Versículo 6, la libertad de la oración. La libertad de la oración. Ya vimos la bendición del perdón, la aflicción de la culpa, la confesión del pecado. Y ahora veamos la libertad de la oración. Por eso, por todo lo que está escrito anteriormente, por eso, que todo santo ore a ti. Ahora, ¿se fijan cómo nos llama? ¿A quién? A los pecadores. Sí, acabamos de ver que nos reconocemos pecadores y que tenemos que confesar nuestro pecado. Pero ¿cómo nos llama? Santos. Por eso, por todo lo anterior, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Mis amados, habrá un tiempo en que ya no. Habrá un tiempo en que ya no. El Señor, para el creyente, tiene misericordia. Y tiene misericordia. Y tiene misericordia. Y el creyente puede estar manteniéndose en pecado. Manteniéndolo. Y llega un momento en que tú ya ves cómo se te viene el tsunami de las consecuencias de tu pecado oculto a los ojos de Dios y a los ojos de los demás. Pero nunca ha quedado realmente oculto ni a los ojos de Dios y tampoco a los demás, porque siempre habrá consecuencias, primeramente con las personas que más amas, las que Dios te ha dado más cerca. Pero cuando llega, el tsunami ya está por ti, ya es demasiado tarde. El Señor va a ejecutar juicio. Y si tú lees los primeros 8 versículos de Romanos 12, te vas a dar cuenta que esto es solo amor de Dios. En Hebreos 12, versículo del 1 al 8, nos dice claramente que el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Azota a todo aquel que es suyo. Si nosotros podemos, repito, ya confesar, pero se acabó el tiempo. O podemos ya confesar cuando ya están las consecuencias en nuestra vida y está todo un desastre ocurriendo y la disciplina del Señor ya está sobre nosotros.
se había acabado el tiempo. El Señor es paciente y es lento para la ira. Sí, lento para la ira, pero no deja por inocente al culpable. No deja por inocente al que tiene culpa. Ahora, si nosotros que ya en Cristo tenemos perdón de todos nuestros pecados, no somos los más responsables de ser santos porque Él es santo. Bueno, aquí lo dice exactamente, versículo 6. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Que todo santo, fíjese bien, repito, podría parecer una contradicción esto con los versículos anteriores, porque es un pecador pero es santo. Sí, ha sido apartado por Dios, ha sido apartado por Dios y sigue siendo santificado todos los días de su vida. Todos los días. Es un proceso de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios lavándonos, 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 y el Espíritu Santo aplicando la palabra, iluminando con mucha fuerza, con mucho poder la inconsciencia, para que podamos vivir con una conciencia limpia y tranquila delante de Dios y delante de los hombres. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, versículo 6 sigue diciendo, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. En la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. ¿Cuándo? En tanto que estés en el tiempo de la misericordia, en tanto que estés en el tiempo de la paciencia de Dios, en tanto que estés en el tiempo donde todavía no necesitas la corrección, la disciplina. ¿Acaso en Génesis 6 no nos encontramos con una inundación que barrió con todo el pecado de la tierra? Pero el Señor le plació apartar a una familia. Tuvo misericordia de ellos para repoblar la tierra con un pueblo santo, apartado por Él, santificado por Él, liberado por Él del juicio. Y te digo, es glorioso saber que nosotros, la iglesia, somos ese pueblo también de parte de Dios, que nos ha apartado, nos ha hecho santos en Cristo Jesús y nos sigue santificando día con día por el poder de su palabra y su espíritu a nuestros corazones. Gracias a Dios. Por eso es que podemos en Cristo ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso es que nosotros debemos ser heraldos, trompeteros, llamando a todo mundo al arrepentimiento de sus pecados, como nosotros mismos ya lo hicimos, y una fe y un descanso realmente en la obra de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, quien vino a la tierra a salvarnos, vino a la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 7 continúa diciendo el salmista: tú eres mi escondedero, tú eres mi escondedero. ¿De qué está hablando? Recordemos, no perdamos el punto del 6, está orando, está hablando de la oración. La oración, por eso que todo santo ore a ti. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. En oración nos escondemos en Él, en tanto que pasan todo tipo de vicisitudes. En la oración nosotros podemos descansar de cualquier angustia o ansiedad que tengamos. Podemos dejar delante de Él nuestras cargas. Tú sabes lo que dice la palabra en Filipenses 4, que tenemos que orar y dejar nuestras cargas delante de Él con acción de gracias. Y el resultado, ¿cuál será? La paz que sobrepasa todo entendimiento llenará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Sí, pero antes lo hablamos con Él. Él es nuestro escondite. Él es el que nos preserva de la angustia. Y Él es además el que dice ahí: con cánticos de liberación me rodearás. Liberación, cánticos de liberación. Mis amados hermanos, una vez que estamos libres del peso de la culpa, una vez que el Espíritu Santo nos confirma que somos de Él y que nada ni nadie jamás nos apartará de su mano, mis amados, es un gozo
y podemos una vez más alabar y adorar al Señor. Nuestros cánticos al Señor, inclusive, ¿cuántas veces ha sucedido esto en la vida de muchos? Que si tienen una situación de antes de llegar a la congregación, a la celebración del día de Jesucristo, a la celebración de nuestra libertad gloriosa como hijos de Dios, y tuvieron, ay, que apúrate, que vamos, y las discusiones vienen hasta en el carro y todo, y llegan aquí y empieza, y están en el cántico, y ni siquiera cantan. O sea, el Espíritu Santo nos contrista, nos dice, ¿cómo puedes cantar? O sea, esa verdad de la Biblia, esos pasajes de la Biblia que están en las letras, no puedes, no. Pero en tanto que aquí, todavía de pie, confiesas al Señor tu falta, pides perdón al Señor, y la libertad del Señor se hace manifiesta, y empiezas nuevamente, porque sabes que papá te está esperando con brazos abiertos, llenos de amor y misericordia. El Señor no quiere castigarnos. Ya castigó a su Hijo en nuestro lugar, cuando no tenía por qué recibir castigo alguno. Pero la paga de nuestra paz con Dios ya fue en la cruz, con su vida totalmente pura, perfecta y santa, recibiendo el castigo por nuestros pecados y la condenación que acarrea la culpa. La libertad de la oración en oración. Por eso estamos enfatizando, necesitamos orar. No solo aprender a orar, sino orando se aprende a orar. Versículo 8. Ahora nos habla de esa confianza, de la relación confianza y misericordia. Versículo 8. Yo te haré saber y te enseñaré. En este pasaje, en este versículo 8 y 9, ya no es la voz del salmista. El 8 y 9 es la misma voz de Dios por el Espíritu Santo que inspiró este salmo en David, para enseñarnos acerca de la relación pecado, culpa, liberación, perdón de Dios. Y aquí Dios es el que directamente está hablando y dice: yo te haré saber, yo te enseñaré el camino en que debes andar. Una vez más, nos lleva a ver que el camino en el que debemos andar, aquí dice, el camino en que debes andar. O sea, no se trata del camino que yo escoja, se trata del camino en que yo debo andar. Y el camino en que yo debo andar, todo hijo de Dios lo sabe, es un camino angosto, y es el camino del Señor. Es el camino del Señor y es un camino angosto. Yo te enseñaré el camino en que debes andar, te haré saber. Primero, conocimiento. ¿Ya te diste cuenta que fallaste una vez más? Te voy a recordar el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Cómo sabes que sus ojos están puestos en ti? ¿Por qué? Porque somos preciosos a los ojos del Señor. Cristo Jesús nos adquirió, nos compró. Éramos pertenencia del diablo y del mundo y de nuestro corrupto ser, y fuimos adquiridos a precio de sangre, y obviamente somos tan valiosos a los ojos del Dios en Cristo, por la sangre de Cristo y el Espíritu con el que nos selló. Y sabemos bien que Él nos ha dado su Espíritu Santo, y sabemos que no podemos alejarnos del Señor. El Espíritu Santo está con nosotros y nunca nos va a dejar, nunca. Jesús lo dijo así: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así termina Mateo 28. El último versículo dice: y yo estaré. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y Él cumple su promesa. Él está aquí, Él está en medio de nosotros, en medio de la asamblea de los santos. Asamblea de los santos, así le llama a una reunión dominical.
Así le llama a una celebración del día del Señor, una celebración de nuestro reposo que se llama Cristo. Es la asamblea de los santos. Sí, cierto, como dice aquí. Por eso ore todo santo. ¿Acerca de qué? De su pecado, y confiese su pecado y es perdonado. Confiese su pecado, es perdonado. Dice aquí, te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿De qué está hablando ahora? De la corrección, de cómo Dios una vez más trae un genuino ¿qué? Arrepentimiento. No se trata nada más de confesar, se trata de volverme atrás al camino que dejé de andar, al camino angosto. Volverme atrás a saber que Él está todos los días poniendo sus ojos en mí, que no me le puedo esconder de ninguna manera. Volverme atrás a lo que soy verdaderamente santo y no un hijo de Satanás. Soy un hijo de Dios, soy de la luz y no de las tinieblas. Soy libre y no soy esclavo. Mis amados, te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Realmente estás recibiendo de la palabra de Dios? Ok, si tú recibes de la palabra de Dios, tú estás creciendo en conocimiento de Dios. Si tú resistes la palabra de Dios, así te quedas en conocimiento de Dios, porque el Señor quiere revelar toda su gloria en toda su iglesia, en todos sus hijos, para que el mundo pueda ver realmente cómo la gloria de Dios llena la tierra. Versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo. La ilustración que da, ¿cuál es? Un caballo o un mulo que ¿qué? No tienen entendimiento. No tienen entendimiento. Mis amados hermanos, tú y yo, por la gracia de Dios, nos fue dado el conocimiento y entendimiento de que éramos enemigos de Dios, de que éramos unos ególatras buscando nuestra vana manera de vivir, de que éramos hijos del padre de la mentira, de que éramos enemigos de Dios y en rebeldía con Dios. Pero solo la palabra de Dios nos trajo ese entendimiento, porque el Espíritu Santo lo aplicó y nos llevó a ver que aún en todo eso Cristo murió por nosotros, y eso fue lo que cambió. Nos hizo ver que ya no teníamos el corazón de piedra sino de carne. No sean como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. O sea, está hablando de los animales que dicen, solamente por medio de cuerdas y los frenos y todo lo que traen en la boca, si no los jalas de ahí, no se voltean. O sea, no seas así. No tenga yo que disciplinarte y humillarte mejor. Humíllate tú solo, escucha bien y abre tus oídos por la verdad que habita en ti, por el Espíritu que tienes ya, y vuélvete. Yo te enseñaré. Nuevamente seré tu maestro, nuevamente caminaré contigo, nuevamente te llevaré a las sendas antiguas, donde como debes andar. La libertad de la oración nos lleva a ese punto, donde el Señor nos muestra el arrepentimiento necesario. ¿Por qué? Versículo 10, vean lo que dice: muchos son los dolores del impío. Esta es la razón. Muchos son los dolores del pecador. Impiedad, iniquidad es maldad o pecado. Muchos son los dolores del pecador, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Por eso estamos hablando en estos versículos del 8 al 11 de que la relación confianza, misericordia. Confianza y misericordia. Si nuestra confianza está puesta en Dios, y es por eso que confesamos nuestro pecado, es por eso que oramos a Él en el tiempo que pueda ser hallado, es por eso que escuchamos su voz para que corrija y enderece nuestras veredas. Eso nos lleva ¿a qué? A misericordia. A misericordia. Una vez más, el amor de Dios.
El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Una vez más, la certeza de que nada ni nadie jamás nos apartará de Él, porque en Cristo Jesús realmente todos nuestros pecados han sido cubiertos con su sangre. Y en la resurrección de los muertos de Cristo, nosotros ya estamos en Él, sentados en lugares celestiales, pero todavía no llegamos ahí. Pero tenemos, bendito sea el Señor, un firme intercesor. Si la palabra de Dios nos dice claramente en Hebreos 7:25 que el Señor está intercediendo perpetuamente por nosotros, vive perpetuamente para interceder por nosotros. Romanos 8:34 nos dice también lo mismo, que Él está intercediendo. Él no quita su oración de nosotros, delante del Padre, por nosotros, a favor de nosotros, porque su Espíritu está en nosotros. Pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Termina el salmista este salmo de enseñanza diciendo: alégrense en el Señor y regocíjense. ¿A quién se los dice? A los mismos que los dijo, al mismo que le dijo confiesa tu pecado, al mismo que le dijo, ¿ves cómo traes la culpa apachurrándote todo? A ellos es a los que les llama, ¿cómo? Alégrense en el Señor y regocíjense. ¿Qué? ¿Cómo nos llama? Justos. No solamente nos llama santos, sino nos llama justos. ¿No es demasiado esto, mi amado hermano, hermana? El que el Señor nos llame santos, que el Señor nos llame justos, siendo como somos. Mi amado hermano, arrepentimiento y fe es la vida del verdadero creyente. El Evangelio, día con día aplicado a nuestras vidas, es el remedio contra toda la aflicción del alma, el remedio contra cualquier mentira y engaño que nos aparte más y más y más de la misma presencia del trono de la gracia, porque es en el trono de la gracia donde encontramos oportuno socorro. Alégrense en el Señor y regocíjense, justos. Den voces de júbilo. ¿Quién? Todos los rectos de corazón. ¡Wow! Ay, perdón. Santos, justos y rectos. Esto es brutal. Esto es brutal. Santos, justos y rectos. ¿A quién le está hablando? A ti y a mí. A ti y a mí nos llama santos. A ti y a mí nos llama justos. A ti y a mí nos llama rectos. Pero todas estas formas de llamarnos es después de haber ¿qué? Confesado nuestra iniquidad, llevado nuestra carga a Él en oración y encontrarnos con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hasta entonces usó esos términos, no antes. Mis amados, ¿por qué? Porque sabemos que nada ni nadie jamás nos apartará del amor de Dios que es para con nosotros en Cristo. Pero ciertamente nosotros, como ovejas que debemos de estar en el redil, sujetas al buen pastor de nuestras almas, ¿cuántas veces buscamos brincarnos la cerca y estar fuera del redil? Bendito sea el nombre del Señor y su gran misericordia que ha tenido hasta el día de hoy y sigue teniendo, puesto que aquí estamos todos. Quisiera cerrar esta oración, porque los salmos son oraciones y son cánticos. Quisiera leerles unas palabras que escribió San Agustín como una oración que él hizo. Este es mi clamor: endereza mis caminos que yo mismo he torcido. Dirige mis pasos según tu palabra. Yo extravié mi camino oprimido por el peso de la maldad, pero tu palabra es regla de verdad. Por tanto, si yo mismo me he torcido, enderézame según tu regla. Me he vendido por mi libre voluntad. Redímeme, cómprame tú con tu sangre. Avergüéncese mi soberbia y sea glorificada tu gracia. Tú resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes. Amén.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos orar en todo tiempo, en todo lugar, con toda oración y súplica. Te damos gracias que si lo hacemos es porque tenemos tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús oramos por aquellos que aún no han vivido en esa libertad gloriosa, donde tu amor libera de toda condenación. En el nombre de Jesús, Padre, que ellos puedan confesar su maldad, su pecado, que ellos puedan confesar que aún donde pensaban creer en Dios, eran simplemente incrédulos pensando en un Dios que crearon y que inventaron a su medida. En el nombre de Jesús, Padre, que puedan ver la grandeza de tu majestad y gobierno para perdón de pecados y una fe genuina en la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión al trono de Cristo Jesús, para que gobierne sus vidas como lo haces con muchos de nosotros. En el nombre de Jesús yo te ruego, te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos y hermanas en la fe, que una y otra vez nos traigas arrepentimiento y fe, que una y otra vez nos lleves, nos aflijas, si podamos darnos cuenta del peso que cargamos cuando no hemos confesado nuestra iniquidad, como lo dice aquí el salmista. Gracias, Señor, que tenemos la libertad para acercarnos y orar a ti en el tiempo y buscarte en el tiempo en que pueda ser hallado. Líbranos de tener que pasar por aflicciones más, por reprensiones tuyas, por disciplinas y cualquier cosa que tengas que hacer, pero como lo dijo este hombre, Señor, y este santo, como nos llamas a nosotros, santos, justos, y al final de cuentas tus hijos. Señor, corrígenos de la manera que sea necesaria, cámbianos, inclina una vez más nuestro corazón a ti, Señor, y glorifica a tu Hijo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que escuchas nuestra oración por el Espíritu Santo, que nos ha traído convicción de pecado, justicia y juicio, y solo en Cristo y por Cristo podemos orar para que tu gloria sea vista en medio de tu iglesia, tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabemos al Señor, amados, antes de retirarnos.